Hola, estimados amigos oyentes, bienvenidos a la continuación de la lectura del libro Gurdjieff, Anatomía de un mito, James Moore. La revelación, sección 4. No existe ni el más mínimo consuelo en la extraña perspectiva causal. La siniestra rehabilitación de la historia sin nombre de Comte perturba inmediatamente a la mente que toma en consideración la hipótesis de Gurdjieff. Por ejemplo, que las grandes matanzas de las trincheras en la Primera Guerra Mundial fueron resultado de la finalización de los sacrificios de animales producidas siglos antes, o que la luna estaba muy hambrienta y volverá a estarlo. Felizmente, la perspectiva de Gurdjieff y su relato histórico no carecen de esperanza. Por el contrario, justo en el momento en que los nubarrones son más oscuros, nuestro Padre común nos envía mensajeros de luz. El mensaje resuena con alentador poder de las trompetas. El órgano Kundabuffer ha desaparecido para siempre. Si bien el hombre todavía no puede escapar a su destino de alimentar a la luna, es el único entre las criaturas terrestres que también puede servir al sol y alcanzar de este modo su posible inmortalidad. De todas las encarnaciones enviadas desde lo alto en la mitología gurdjieffiana, la más luminosa es la de Asyata Shaimas. ¿A quién representa? ¿A Zoroastro? ¿Al mismo Gurdjieff? ¿O algún Mesías inminente? O quizás sea, como lo indica, una figura histórica injustamente olvidada, nacida cerca de Babilonia alrededor de 1210 a.C. Gurdjieff insiste que el que vio con más penetración, percibió más nítidamente y encaró con mayor firmeza el venenoso legado del órgano Kundabuffer, la transformación del amor en egoísmo, de la esperanza en postergación y de la fe en credulidad, él fue quien descubrió la potencia redentora de la conciencia, esa preciosa emanación de la aflicción de Dios, todavía inmaculada, no atrofiada, porque permanece profundamente incrustada en el subconsciente del hombre. Él fue quien llevó a la acción sus percepciones espirituales y quien durante una década bendita erradicó los nacionalismos, las castas y hasta la misma guerra en toda la extensión del continente asiático. Una figura sorprendente, amada por Dios, y sin embargo, ni una sola de sus enseñanzas llegó a la tercera generación. La causa de esto se adjudica a un tal Lentro Hamsanin, joven contemporáneo de Asyata Shaimas. Lentro Hamsanin es hijo único de un rico mercader y de una, entre comillas, partidaria del aborto. Consentido por sus papis, malcriado, carente de escrúpulos, empapado de conocimientos no merecidos ni digeridos. Un fanfarrón desesperado por la fama. Un hombre obsesionado por el reino de este mundo. Un nacionalista utópico que simbólicamente huele a revolucionario ruso y francés. Len por Lenin. Tro por Trotsky. Es el arquetipo del subversivo, enfurecido contra la tradición, enfurecido contra la virtud espiritual,
enfurecido fundamentalmente contra la condición humana en particular. Exige libertad incondicional, ocio, felicidad, igualdad y fraternidad. Exige todo eso ya, y lo exige con brío, en un pergamino hecho de la piel de 100 búfalos, y en la corriente de psicosis de masa y refriega civil que instiga y promueve, y sucumbe así el precioso trabajo de Asiata. Investigando meticulosamente las sociedades de todos los continentes y de todas las eras, Gurdjieff identifica 3 impulsos formativos independientes en constante interacción. El más extraño, elevado y potente de los 3 es el que llamó influencias C. Quizás adoptó esta designación neutral para minimizar las reacciones escépticas. Por cierto que lo que transmiten es algo extraordinario y provocativo. Es la quinta esencia de las mentes verdaderamente conscientes de los mensajeros de nuestro Padre común, de las escuelas de iniciados. Influencias transmitidas directamente a sus discípulos por un maestro iluminado. Contraponiéndose a ellas, y superficialmente más aplastantes, estaban las influencias ordinarias, A, las grandes fuerzas mecánicas de la sociedad, concentradas en perennes obsesiones como, entre comillas, la suegra, la digestión, el tabaco ordinario y el dinero en efectivo. Finalmente, ubicadas más o menos entre ambas, estaban las influencias B, conscientes en su origen, pero que al introducirse en el vórtice de la vida, se desfiguraban en la mediación más o menos mecánica de la religión, la ciencia, la filosofía y el arte. Catalogar a Gurdjieff de tradicionalista, pacifista, internacionalista, patriarcal, protoecologista, etc., sería una verdad tosca. Corroborar que sus ideas a menudo eran de avanzada en su época es evidentemente justo, pero dejar el asunto ahí sería ignorar el punto más interesante, porque si bien Gurdjieff habló de lo que veía, si bien extrajo sus observaciones directamente de una vida de compromiso rebelesiano, la dimensión total de su criticismo no se basa meramente en su experiencia personal, sino en el eje vertical de leyes trascendentes. La indignación, la piedad y la benevolencia que sin duda sentía como ser humano no podían moderar el cruel análisis al que llega subspecie eternitatis, o sea, las masas hipnotizadas, manejadas por dirigentes igualmente hipnotizados, bajo el influjo de absurdos eslogans, caerían una y otra vez en el pozo. Los, entre comillas, poseedores de poder de los diversos ámbitos, como sanguijuelas, volverían a succionar la sangre de millones de subordinados. La, entre comillas, moral de moda cambiaría una y otra vez. Pero la inconstancia de la razón humana no cambiará ni lo hará el imperio de, entre comillas, los latigazos de los rabiosos insultos. Citado en Belcebú, tomo primero, página 280. La reforma de su propio nivel era inútil. No hay ningún progreso. Solo la forma exterior cambia, la esencia no cambia. La civilización moderna
está basada en la violencia, la esclavitud y las frases bellas. Cita en Fragmentos de una enseñanza desconocida, página 81. En efecto, las consecuencias del órgano Kunda Buffer serán erradicadas por una acción espiritual o no lo serán. Hay fotografías de Gurdjieff en edad avanzada que transmiten, particularmente en la mirada, cierta dimensión de su dolor. No tiene sentido pensar que era un pacifista que percibía la inevitabilidad de la guerra. La destrucción recíproca era para él la abominación más descomunal, la más terrible de todas las plagas que pueden existir en el universo entero. Citado en Belcebú, tomo 3, página 200. Pero de no ser por una regeneración espiritual radical, nada podía hacerse. Todas las utopías, ligas de las naciones, tratados de paz, conferencias de desarme, alianzas y negociaciones de poder, todas esas, entre comillas, soluciones políticas en el nivel horizontal, no eran otra cosa que el irónico embellecimiento de la implacable necesidad que tiene la luna de consumir Ascoquín. El punto de vista cósmico hizo a Gurdjieff y a sus seguidores radicalmente apolíticos. Tratarán al máximo de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en su escrupulosa obediencia a una sociedad llena de dolorosos y fragantes disparates, cultivarán el sentido del humor y el desapego interior. Ayudarán a su prójimo, se ayudarán mutuamente, vivirán calma e inteligentemente. Y cuando la necesidad de supervivencia les indique que deben aullar con los lobos en medio de la noche de la psicosis de la masa del momento, buscarán al mismo tiempo una secreta imparcialidad. Sacamos provecho de todo. Guerra o no guerra, es siempre lo mismo para nosotros. Sacamos provecho siempre. Esta cita es en Fragmentos de una enseñanza desconocida, página 422. La dirección hacia una orientación evolutiva independiente es absoluta. La última mirada confirma la singularidad de la perspectiva social de Gurdjieff. Quizás él, más que nadie, merece ser llamado padre filosófico de los movimientos ecológicos y holísticos contemporáneos, al menos junto a Haeckel, J. C. Smoot y Albert Schweitzer. Pero Gurdjieff se distingue. No defiende tanto una política de sensibilidad hacia otras formas de vida en términos morales, estéticos, religiosos o utilitarios, sino que proclama, nos guste o no, un principio universal e inevitable de mantenimiento recíproco. El quid de la cuestión reside en que la única opción del ser humano está en el ámbito de la gran ecología. Si un hombre vive pasiva y reactivamente, solo su muerte y posterior caída en el olvido suministrará Ascoquín para la luna. Pero, si trabaja con persistencia en busca de la conciencia, con una orientación productiva, puede crear y liberar Ascoquín durante su vida y al mismo tiempo dos sustancias complementarias que pueden contribuir a la elaboración en él de un alma que sobreviva a la muerte. La elección es en efecto clara: comer o ser comido.
Detenemos aquí la sección cuarta del capítulo La Revelación. Continuará. Gracias por haber escuchado.